Piense y hágase rico. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. Desde luego los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlos en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. El inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: «Estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en la oficina de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia nada había sucedido que se aproximase al codiciado objeto que Barnes tenía como su propósito inicial y decidido. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo: «Oh, bueno, ¿para qué insistir? Supongo que acabaré por cambiar la idea y probaré un trabajo de vendedor». En vez de eso, se decía a sí mismo: «He venido aquí para asociarme con Edison, y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de mi vida». Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiera en una obsesión obstinada? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinado a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Casi 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos somos culpables de este error en un momento u otro. El tío de R.U. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. Nunca había escuchado que se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que el que se ha sacado de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral a la superficie. Con discreción cubrió la mina y le habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y lo enviaron a la mina. Extrajeron el primer carro del mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Hacia abajo iban los taladros, hacia arriba iban las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón del mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar.
Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero informó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera un poco de cálculo. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las líneas de falla. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecía casi a 1 metro de donde los Derby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Barnes se bajó del tren de carga de Orange, New Jersey, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde sus rieles de ferrocarril hacia la oficina de Thomas Alva Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un deseo insignificante. Era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era una firme determinación. El hombre que quemó puentes. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del tiempo, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo del cual se está seguro. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todos los puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la dominante obsesión de su vida y, finalmente, en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino se dijo a sí mismo, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia en la consecución del deseo. Segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente principal y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente, y allí se transforma en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Tenemos un pensamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transformación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como por ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto,
adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo, y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad una vez que haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro en la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, éste les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influyente en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que halle disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, es decir, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendrían por sí sola. Capítulo 4. La autosugestión. El vehículo para influir en el subconsciente. El tercer paso hacia la riqueza. La autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente a través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente. Que estos pensamientos sean positivos o negativos no altera el mecanismo. El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y lo influye con esos pensamientos. La naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente a través de sus 5 sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercite ese control. En casi todos los casos no lo ejercita, y ello explica por qué tanta gente vive en la pobreza. Recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia si no se siembran semillas de plantas más deseables. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o, por negligencia, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. Recuerde, por lo tanto, cuando lea en voz alta el enunciado de su deseo, mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero, que la mera lectura de estas palabras no tendrá consecuencias, a menos que usted las funda con la emoción, con el sentido de sus palabras. Su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado la emoción con el sentimiento. Ese es un hecho tan importante como para garantizar la repetición prácticamente en cada capítulo. Por la falta de comprensión de eso, es la razón principal de que la mayoría de la gente que trata de aplicar el principio de autosugestión no logre los resultados deseados.
Las palabras indiferentes, recitadas sin emoción, no influyen en el subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas que hayan sido cargadas con la emoción de la convicción. No se desanime si no puede controlar o dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. Por mucho que quiera, no podrá engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. Usted, y solo usted, debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. Su habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que este deseo se convierta en una obsesión ardiente. Cada adversidad, cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Capítulo 5. El conocimiento especializado. Experiencias personales u observaciones. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento general, el otro el especializado. El conocimiento general, independientemente de lo vasto y variado que puede ser, no resulta muy útil en la acumulación de dinero. Las facultades de grandes universidades poseen, en conjunto, casi todas las formas de conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en su empleo. El conocimiento no atraerá el dinero a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción para el objetivo preciso de la acumulación de dinero. La falta de comprensión de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. No es nada parecido. El conocimiento es solo poder en forma potencial. Solo se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo determinado. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educativas en enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento una vez que lo han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que, porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen ese error no comprenden el significado real de la palabra educado. Esa palabra deriva de la palabra latina educo, que significa evolucionar, extraer, desarrollarse desde dentro. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente sin violar los derechos de los demás. Una idea simple que dio resultado. Consideremos un caso específico. Un vendedor de un supermercado se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en contabilidad, se matriculó en el curso de contabilidad especial. Se familiarizó con las últimas novedades en la rama contable y equipos de oficina y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el supermercado para el que había estado trabajando e hizo contratos en más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone de una flota de estas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes, y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores a un precio muy bajo.
El conocimiento especializado sumado a la imaginación fue el ingrediente de este negocio peculiar y provechoso. El año pasado el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el supermercado donde trabajaba pagó por impuestos. El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Capítulo 6. La imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es el taller donde se forman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de una facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano anterior a esos 50 años. Ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha analizado el pasado y pesado el sol a una distancia de millones de kilómetros, y ha determinado por medio de la ayuda de la imaginación los elementos que lo componen. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. La única imaginación del hombre dentro de lo que es razonable es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética. Por medio de esta facultad uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea, funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se le puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. ¿Cómo transmutar esas ideas en dinero? Observe que Asa Candler y el Dr. Frank Gonzalez tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos, y nunca se debe a la suerte ni al azar. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que cuando las mercaderías no se pueden vender, las ideas sí. Los vendedores ordinarios lo ignoran, y precisamente por eso son ordinarios. Capítulo 7. La planificación organizada. La cristalización del deseo en acción. El sexto paso hacia la riqueza. Usted ha aprendido que todo lo que el hombre crea o adquiere empieza bajo la forma de un deseo que se asume desde su primera aparición y va desde lo abstracto hasta lo concreto. En el segundo capítulo se le instruyó para que diese 6 pasos muy definidos
como primer movimiento hacia la transmutación del deseo de dinero en su equivalente físico. Uno de esos pasos es la formación de un plan o planes definido y práctico mediante el cual esa transformación puede llevarse a cabo. Ahora recibirá instrucciones sobre cómo construir planes que sean prácticos. Por ejemplo, A. Alíese con un grupo de tantas personas como pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio de Mastermind que se describe en el próximo capítulo. La omisión de este principio es elemental, no lo desatienda. Y B. Antes de haber formado su Mastermind, decida ventajas y beneficios que usted pueda ofrecer a cada miembro de su grupo a cambio de su cooperación. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de compensación. Ninguna persona inteligente exigirá ni esperará que otra trabaje sin una compensación adecuada, aunque ésta no siempre se encuentre en forma de dinero. C. Acuerde reunir con los miembros de su Mastermind por lo menos un par de veces por semana y más a menudo si es posible, hasta que hayan puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. D. Mantenga una perfecta armonía entre usted y los miembros del equipo. Si no consigue ajustarse a esa instrucción al pie de la letra, se topará con el fracaso. El principio del trabajo de Mastermind no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Tenga presente estos hechos. Primero, usted está comprometido con una empresa de gran importancia para usted. Si quiere asegurar el éxito, ha de tener planes que no tengan errores. Segundo, debe contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Esto está en armonía con los métodos que siguen todas las personas que han acumulado grandes fortunas. Ningún individuo tiene suficiente experiencia, educación, capacidad innata y conocimientos para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otras personas. Cada plan que usted adopte en la empresa de acumular riquezas debe ser la creación conjunta de usted y los demás miembros del Mastermind. Usted puede originar sus propios planes, tanto en partes como en su totalidad, pero asegúrese de que esos planes sean verificados y aprobados por su Mastermind. El éxito no exige explicación. El fracaso no tiene excusa. Capítulo 8. Decisión. El dominio de la postergación. El séptimo paso hacia la riqueza. El análisis efectuado sobre más de 25,000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las 31 grandes causas del fracaso. La postergación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe superar casi todos los seres humanos. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas bastante más allá de la marca del $1.000.000 puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud, cuando se veía la necesidad de cambiarlas. Las personas que no logran acumular dinero tienen, sin excepción, el hábito de tomar decisiones, si es que las toman, de modo muy lento, y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y a menudo. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definitivas y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obstinado. Fue precisamente esa cualidad la que le indujo a continuar la fabricación de su famoso modelo T, en un momento en el que todos los consejeros y muchos de los compradores de coche le estaban pidiendo que lo cambiara. Quizás el señor Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe la menor duda de que la costumbre del señor Ford de tomar decisiones definitivas llegó a asumir la proposición de la obstinación, pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar decisiones
y a la rapidez a la hora de cambiarlas. Consejos para tomar sus propias decisiones. La mayoría de gente que no logra acumular dinero suficiente para cubrir sus necesidades suele verse, por lo general, fácilmente influida por las opiniones de los demás. Esas personas permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten a sus ideas. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que se muestre dispuesto a aceptarlas. Si usted se deja influenciar por las opiniones cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa, y mucho menos en la de transformar su propio deseo en dinero. Si usted se deja influenciar por las opiniones de otros, llegará a no tener sus propios deseos. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos en este libro, guíese por su propio consejo, tome sus propias decisiones y aténgase a ellas. No confíe en nadie más que en los miembros de su mastermind y asegúrese de haberlos escogido bien, eligiendo solo aquellos que estén en completa armonía con su propósito y que muestren simpatía por él. A menudo los amigos íntimos y los parientes le ponen obstáculos a uno por medio de opiniones, aunque esa no sea su intención. A veces lo hacen incluso a través del ridículo, con la pretensión de que sea humorístico. Hay miles de mujeres y hombres que sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida, debido precisamente a que alguna persona, bien intencionada pero ignorante, destruyó su confianza en sí mismos durante las opiniones o el ridículo. Usted dispone de un cerebro y de una mente propios. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Si usted necesita hechos o información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones, como sucederá en numerosos casos, adquiera esos hechos o asegúrese con discreción de esa información que necesita sin descubrir cuáles son sus propios propósitos. Una de las características de las personas que tienen solo conocimientos elementales o escasos es la de que intentan dar la impresión de que poseen muchos conocimientos. En general, esas personas hablan demasiado y saben escuchar muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápida. Quienes hablan mucho hacen bien poco. Si usted habla mucho más de lo que escucha, no solo se privará de sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantará desilusionarle, porque en el fondo lo envidian. Recuerde también que cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posee una gran abundancia de conocimientos, estará desplegando ante ella su reserva exacta de conocimientos propios, o su falta de la misma. La verdadera sabiduría se hace conspicua a través de la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le ha adelantado para alcanzar el objetivo que usted se había propuesto alcanzar, poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted habló con tanta imprudencia. Capítulo 9. Persistencia. El esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. El octavo paso hacia la riqueza. La persistencia es un factor esencial para el procedimiento de transformar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la persistencia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente, forman una asociación irresistible. En general, los hombres que acumulan grandes fortunas son conocidos como fríos, a veces como despiadados incluso. A menudo son mal interpretados. Lo que tienen es fuerza de voluntad, que ellos combinan con la persistencia, utilizando ambas cosas para apoyar sus deseos y asegurarse así el logro de sus objetivos. La gran mayoría de la gente está preparada para echar por la borda sus objetivos y propósitos,
abandonándolos a la primera señal de oposición o desventura. Unos pocos continúan a pesar de todas las oposiciones hasta que lo alcanzan. Es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de persistencia, pero esa cualidad es para el carácter de un hombre lo que el carbón para el acero. En general, la formación de una gran fortuna implica la puesta en práctica de los 13 factores de esta filosofía. Todos aquellos que acumulan dinero tienen que comprender estos principios, han de aplicarlos con persistencia. ¿Tiene usted conciencia del dinero o conciencia de la pobreza? No le serán de ningún valor los esfuerzos esporádicos u ocasionales para aplicar las reglas. Si desea obtener resultados, tiene que aplicar todas las reglas hasta que esa aplicación se haya convertido en un hábito fijo. De ninguna otra forma podrá desarrollar la necesaria conciencia del dinero. La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia la persona que se ha preparado deliberadamente para atraerlo y según las mismas leyes. La conciencia de la pobreza se apoderará de la mente que no se ocupe de su conciencia del dinero. Una conciencia de la pobreza se desarrolla sin aplicación consciente de hábitos favorables a la misma. La conciencia del dinero, en cambio, se ha de crear a menos que uno haya nacido con ella. Comprenda el completo significado de las afirmaciones que hacen en el párrafo anterior, y habrá entendido la importancia de la persistencia en la acumulación de una fortuna. Si no existe persistencia, se verá derrotado, incluso antes de que haya empezado. Con la persistencia, seguro que ganará. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora. El 9º paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Este capítulo describirá el método mediante el cual un individuo puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de 2 o más personas que trabajen para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes de conocimiento. Primero, la inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. Segundo, experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o sea, parte de la misma que ha sido organizada y registrada. Podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas, donde ha sido clasificada y organizada. Y número 3. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como en cualquier otro ámbito de la vida, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente de la que debemos volver nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible, a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. Una de las formas de ganar poder es a través del mastermind. La felicidad se encuentra en hacer, no solo en poseer. Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento a forma de energía en otro.
La emoción del sexo produce un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico y debido a influencias incorrectas a las que la mayoría de las personas han estado sometidas en el proceso de la adquisición de conocimiento sobre el sexo, han dejado bastante de lado los aspectos mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de 3 potencialidades constructivas que son: primera, la perpetuidad de la humanidad. Segundo, el mantenimiento de la salud. No tiene parangón como agente terapéutico. Y número 3, la transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo. Esta fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza de imaginación, valor, etc., que pueden ser utilizadas entonces como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo desde luego la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero debe proporcionársele una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le proporciona esa vía de salida por medio de la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa. Pero en último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones, fueron motivados por la influencia de una mujer. Capítulo 12. El subconsciente, el enlace que establece la conexión. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe o archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos sin importar su naturaleza. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantearse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales tales como la fe. Consideremos esto con conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados allí, así como con las instrucciones acerca de la construcción y la ejecución de planes, y se habrá comprendido la importancia que este pensamiento conlleva. El subconsciente funciona de día y de noche. A través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta.
Existen numerosas evidencias que apoyan la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él por sí solo es el medio a través del cual se pueden transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. Las 7 grandes emociones positivas son la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo y la emoción de la esperanza. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse son la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumulación de riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Capítulo 13. El cerebro. Una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 40 años, el autor, que por entonces trabajaba en el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer Gates, observó que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como una emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones del pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa, tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa estación está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta el nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través de la cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Junto a los importantes factores del subconsciente y la facultad de la imaginación creativa que constituyen los aparatos receptores y emisores de la maquinaria mental, considere ahora el principio de la autosugestión, que es el medio a través del cual usted puede poner en funcionamiento su estación radiodifusora. El manejo de su estación radiodifusora mental es el procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión.
Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos tres principios y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Capítulo 14. El sexto sentido. La puerta del templo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio es conocido como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse y de hecho se comunicará voluntariamente con el individuo sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros 12 principios. El sexto sentido es la porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominándola imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describírselo a una persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía, porque esa persona no posee conocimientos ni experiencia con los que comparar el sexto sentido. La comprensión de lo que el sexto sentido es, solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que, de otro modo, le resultaría increíble. Nos referimos a que, con la ayuda del sexto sentido, usted será advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo y se le notificará las oportunidades con la suficiente antelación para que las aproveche. El sexto sentido acude en su ayuda. Siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría en todo momento. Milagros del sexto sentido. El autor no es ni un creyente ni un defensor de los milagros, debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de las leyes establecidas. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca. Esto es lo que el autor sabe, que existe un poder o primera causa o inteligencia que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre, que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y la relación con el otro. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude a la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él y ha sido experimentado por él mismo. Capítulo 15. Los 6 fantasmas del temor. Haga un inventario de sí mismo mientras lee este último capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los 3 elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda, y ambas se mezclan y se convierten en temor.
El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. Los 6 miedos básicos son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad. Estos 3 anteriores son el fondo de la mayor parte de nuestras preocupaciones. El temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. Es posible controlar y dirigir los estados mentales. El hombre no puede crear nada que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, sin importar si esos pensamientos son voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, como los pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamientos que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia para quien no comprenda por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras, de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral, parecen destinadas a soportar la desventura. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo. Y con ese control, es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros, o cerrar fuertemente sus puertas y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto, unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto más allá de todo espacio razonable para la duda, también es cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes en retorno destructivos. La emisión de impulsos de pensamiento destructivos también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que, a menudo, los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su misión en la vida es, presumiblemente, alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal con la misma certeza y de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos. Usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea,
o bien puede descuidar el ejercicio de este privilegio, que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y, por lo tanto, a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es por naturaleza perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades. Reconozca que usted es, por naturaleza, susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Limpie su armario de medicamentos. Arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienen tendencia a no desilusionarle. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Esta debilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ella y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa: sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esta prerrogativa divina es el único medio del que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Para ese propósito, se le dio la fuerza de voluntad. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas Alva Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana porque, dijeron, nunca antes nadie había producido una máquina igual. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer, y ese conocimiento fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Personas incrédulas se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil toscamente fabricado en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó: «Llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor». Y lo hizo. En beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas, recordemos que, prácticamente, la única diferencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente. Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar. Elbert Hubbard dijo: «Siempre ha sido el misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de un modo diferente, bastaría para curar la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa». Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si usted duda antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo lo vencerá. Usted juega contra un contrincante que no tolera la indecisión. Es imposible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido,
Pero esa excusa ha quedado obsoleta, porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se la utiliza, en cambio, le espera una recompensa de enormes proporciones. La recompensa es digna de su esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar y convencerse? Como dijo el inmortal Emerson, si somos parientes, nos conoceremos. Para terminar, permítaseme adoptar su pensamiento y decir, si somos parientes, nos hemos conocido a través de estas páginas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido de valor como este video. Si deseas comprar este libro, en la descripción de este video te dejamos un enlace para que lo adquieras fácilmente.